Un cordial saludo para todos ustedes, queridos televidentes del Oriente Antioqueño. Hemos llegado a la Pascua. Después del largo camino de la Cuaresma, que fue una preparación espiritual para vivir la muerte y la resurrección del Señor, y después de celebrar el Triduo Sacro, que nos hizo contemplar la pasión y la muerte de Cristo, nos alegramos ahora con su triunfo sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. El jueves y el Viernes Santo nos deteníamos a mirar cómo entregó Él su vida. La entregó en el amor. Él lo había dicho: a mí la vida nadie me la quita, la vida yo la doy. Jesús no fue un pobre incauto que cayó en manos de los poderes políticos de su tiempo, sino un profeta valiente, el Hijo de Dios, el pastor de la humanidad, que se entregó para salvarnos a todos y pagó la obra que estaba realizando con el precio de su propia vida. El Viernes Santo fue la noche más oscura de la historia. Dios envió a su Hijo a enseñarnos a vivir. Lo mandó a mostrarnos cómo piensa una persona humana, cómo ama una persona humana, cómo camina en la vida una persona humana, cómo se sitúa en el plan de Dios una persona humana. Todo esto lo explicó Jesús bajo la figura del reino de Dios, de dejar a Dios que viva en nosotros, que actúe en nosotros, que trascienda en nosotros, y sentirnos todos nosotros involucrados en este movimiento de salvación que Dios está conduciendo en la historia. Pero en Israel no supieron entender el mensaje de Jesús, como tampoco logramos entenderlo hoy. Y por eso fue sentenciado a muerte. Una muerte ignominiosa. San Pablo dice que fue la muerte de un maldito, de un excluido. El Viernes Santo fue la noche más oscura de la historia. Dios envió a su Hijo a salvar al mundo y el mundo le mató al Hijo. Pero entonces Dios lo levantó del sepulcro, lo levantó en una nueva estructura, en una nueva realidad, en una nueva condición que nosotros llamamos resurrección. No fue simplemente la revivificación de un cadáver, como en el caso de Lázaro, que después de haber muerto volvió a esta misma vida y luego se murió otra vez. No. Lo de Jesús es muy distinto. Jesús entró en la gloria de Dios, con un cuerpo glorioso. Por eso los apóstoles lo veían que llegaba a un lugar donde las puertas estaban cerradas. Por eso lo veían al mismo tiempo en Jerusalén y en Emaús. Por eso pudo estar presente a la vez en Jerusalén y en Galilea. Jesús estrenó ese día la nueva condición de la humanidad. El proyecto de Dios es que, como quedó Jesús el día de la resurrección, quedemos todos nosotros un día habitando con Él para siempre en su casa. Por eso la resurrección del Señor es una nueva creación. Si al comienzo surgió esta naturaleza maravillosa que nos rodea y surgió la persona humana en la doble dimensión de varón y mujer, ahora, el domingo de Pascua, ha nacido el nuevo hombre, la nueva estructura humana, la nueva situación para todos los hijos de Dios. Cuando nosotros éramos niños, teníamos una ley que no servía para hacer muchas pilatunas. Decíamos: por donde pasa la cabeza, por ahí pasa todo el cuerpo. Y efectivamente nos medíamos
para poder entrar a un lugar donde la abertura era muy estrecha. Si pasaba la cabeza, pasaba todo el cuerpo. Hoy podemos decir lo mismo: por donde pasó la cabeza, que es Cristo, por ahí va a pasar todo el cuerpo. Nosotros todos vamos a pasar por este misterio de muerte y de resurrección, y un día quedaremos glorificados con Cristo. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fuerza para vivir. Pero esa nueva condición, esa situación de gloria y de resurrección, tenemos que empezarla desde ya. En la resurrección no se cree con palabras, en la resurrección se cree haciendo resurrección. Tenemos que hacer resurrección en nuestra vida. Si estamos cansados, fatigados, agobiados por situaciones difíciles, por realidades complejas, por el mismo misterio del pecado que a veces nos derrumba, nosotros tenemos que resucitar. Es hora de levantarnos del mal, es hora de resurgir con Cristo, es hora de nacer de nuevo. Tenemos que hacer resurrección en nuestros hogares. La rutina va matando la vida de nuestras familias, y es así como traspasan las puertas del hogar el odio, la división, el cansancio, la infidelidad, el egoísmo, la incapacidad de amarnos de verdad. No, ahora es Pascua, Cristo ha resucitado, ha empezado una nueva vida, con Él ha empezado una nueva historia, con Él nosotros todos hemos empezado de nuevo a resucitar nuestros hogares. No hay dicha más grande que una familia unida, no hay alegría más grande que todos queriéndose bien en una casa, no hay un gozo y una fiesta más íntima y más perfecta que esa de un papá y una mamá amando a sus hijos, y unos hijos obedeciendo y queriendo a sus padres, y todos unidos, aún con pobreza, con enfermedades, con dolores que no faltan en la vida, pero todos con esta vida nueva que brotó del sepulcro del Señor. Hay que hacer resurrección en nuestra sociedad. Los tiempos que vivimos no son fáciles. Hay crisis económicas, hay panoramas políticos inciertos. La violencia no deja de asomar sus garras por todas partes. Sin embargo, nosotros sabemos que es posible una vida nueva, porque un hombre de nuestra historia, un hombre de nuestra raza, Jesús de Nazaret, ha pasado por el oprobio del mal, ha pasado por la destrucción de la muerte y ha entrado en la nueva dimensión de la vida gloriosa de Dios. Hacia allá vamos todos, hacia allá va la historia de la humanidad, hacia allá conducen los caminos de los pueblos, aunque no lo entendamos. Pero en ese proceso nosotros tenemos que aportar algo. Allí nosotros tenemos que hacer resurrección. Y hacemos resurrección si logramos sembrar justicia, si logramos enseñar solidaridad, si somos capaces de acompañar a nuestros hermanos, si el que educa, educa para valores auténticos, si el que trabaja, trabaja con honestidad y en servicio de los demás, si el que se esfuerza en aportar algo en la sociedad, lo hace con desinterés.